quizás el más importante, el que por ahí refleja más estas situaciones, Pablo Roca, pero están los Galperini, Bulgeroni. están los Bulgeroni, ¿no? Pero Paolo Roca tiene por ahí la característica, junto a los otros, ¿no? Que de alguna manera viene pegando sobre la necesidad de modificar algunos aspectos de las relaciones sociales en nuestro país. El famoso el reset de la sociedad que de alguna manera quisieron imponer con el gobierno de Milei, un reseteo de la sociedad en donde quieren transformar todas las relaciones, profundizar las relaciones de explotación, transformar las relaciones de nuestro país, que en este momento se está debatiendo. Ahora, los trabajadores tienen su programa La Voz del Obrero, la voz de los que luchan. Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en una edición de Laburantes. Omar Rombolá, Gustavo Galeano, Carne de Máquina. La Voz del Obrero. Y aquí en esta semana previa, unos días previos a las elecciones, unas elecciones particulares, elecciones de medio tiempo que tienen quizás un condimento de cambio de época. Nosotros solemos decir muchas veces que Milei, o por lo menos la caracterización que de alguna manera compartimos, Milei es un gobierno de transición. ¿Transición a qué? Decimos que el Estado, tal cual lo conocemos, el Estado de bienestar, un Estado que reconoce especialmente al pueblo argentino en derechos adquiridos, salud pública de calidad, educación pública de calidad, derechos laborales, inclusión social y mediante incluso, cuando uno se supera socialmente, ¿cómo lo llamamos? El escalamiento social, Claro. ¿no? Eso son parte de una Argentina que muchos la llaman peronista, ¿no? De una Argentina que caracterizó toda una época histórica, no solamente acá en nuestro país, sino también en el mundo, fundamentalmente por la rivalidad Unión Soviética, las viejas repúblicas socialistas, Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas, que de alguna manera el capitalismo, para enfrentar a eso, generó como alternativa los estados de bienestar, ¿no? Estados que incluían, estados que daban derechos, que a la caída del muro de Berlín, fundamentalmente a la caída del colapso de la URSS incluso, un parteaguas, surgió la teoría del fin de la historia. Margaret Thatcher El famoso neoliberalismo. Sí, Margaret Thatcher había anunciado el fin del estado de bienestar, incluso. Desde esa época para acá podemos decir que hubo una transformación y una modificación a fondo del capitalismo como fenómeno político y económico, con el traslado un poquito antes, quizás el traslado de la producción a la China, una China que venía transformándose, una vieja China comunista que incorporaba elementos capitalistas, y toda esa dinámica, esa transformación económica, resumida en nada, ¿no? Porque si uno quisiese abordar a fondo necesitaríamos un tiempito más, pero toda esa situación colapsa en este momento. Un momento en donde la concentración de la riqueza a nivel mundial llega, hay algunos estudios donde dicen que el 95% de la producción se concentra en el 1% de la población. O sea, la riqueza generada por el mundo está concentrada en el 1%. Acá en la Argentina el 10%, mejor dicho, el 10% concentra el 60% de la producción o de la riqueza. El 10% concentra el 25% de la riqueza generada por todos, ¿no? Y esos tienen nombres, tienen apellidos. Nosotros quizás el más importante, el que por ahí refleja más estas situaciones, Pablo Roca, pero están los Galperini, están los Bulgeroni, ¿no? Pero Paolo Roca tiene por ahí la característica, junto a los otros, ¿no? Que de alguna manera viene pegando sobre la necesidad de modificar algunos aspectos de las relaciones sociales en nuestro país. El famoso reset de la sociedad que de alguna manera quisieron imponer con
con el gobierno de Milei, un reseteo de la sociedad, en donde quieren transformar todas las relaciones, profundizar las relaciones de explotación, transformar las relaciones de nuestro país, que en este momento se está debatiendo a full. FBI mediante, el gobierno yanqui mediante. Entonces lo que queremos discutir hoy justamente es qué se discute en estas elecciones. No sé si esa sería la pregunta, la cuestión fundamental, ¿no? Pero evidentemente hay qué es lo que se está debatiendo de acá en adelante. Es interesante lo que dijiste ahora lo último, ¿no? Porque hay algunos que lo centran así, ¿no? Se está discutiendo en estas elecciones justamente si seguimos en esta dinámica de un gobierno y un Estado que atentan contra los derechos de los trabajadores o votamos otra cosa, ¿no? Como si... Dos modelos. Sí, dos modelos, y como si el marco electoral fuera el que decidiera si va a seguir un modelo u otro. Eso es una cuestión que después vamos a avanzar sobre eso. Si son las elecciones, el ámbito, el lugar, el terreno, donde se dirimiría esta cuestión. Después, acuerdo con lo que planteaba Gustavo en el sentido de este trazo histórico, ¿no? Hacia dónde llegamos. Y llegamos a un punto, no sé si ponerle algún tipo de título, pero es la superconcentración de la riqueza, es la superconcentración de riqueza como nunca se vio en otro momento, y justamente son esos estados y esos gobiernos de nuevo tipo que irían a fondo con estos cambios que significan arrancar hasta el último derecho a los trabajadores, arrancar hasta la última concesión que en su momento el capital dio a la clase obrera para que no intente asaltar el poder y minar las bases mismas del capitalismo, ¿no? En esa famosa segunda posguerra. Entonces, esta situación que se está viviendo tiene expresiones políticas de resistencia. Digamos, emergen en el mundo resistencias de la clase trabajadora y las masas en general. Acá en Latinoamérica vemos como en Ecuador o en Perú las masas vuelven a la calle a arremeter contra esta profunda miseria a la que la quieren someter. Habíamos visto Nepal, Indonesia y en la misma Europa la clase trabajadora resistiendo porque el cuchillo del capital monopólico y concentrado no va solamente a los países de la periferia, sino también se hachan derechos en el centro del capitalismo, ¿no? Y digo, para avanzar en ese sentido, acá en Argentina, desde que asumió el gobierno de Milei, no podemos decir que no hubo lucha o no hubo resistencia, ¿no? Se generaron y se siguen generando procesos de lucha, ya sea en el sector de los trabajadores privados resistiendo los despidos y el avance de la patronal sobre derechos, o en el Estado, los despidos, el desguace que está haciendo el gobierno de Milei. Sin embargo, siempre veníamos charlando que el ataque tenía un nivel y la resistencia no estaba nunca a la altura de semejante ataque, no llegaba. Hay elementos que empiezan a mostrar en el interior del país cuestiones interesantes, como la que sucedió en el Bermejito, que empiezan a dar algunas señales, no es para decir generalizarlo, ¿no? Pero hubo una pueblada, y en general, cuando la clase trabajadora y el pueblo emerge con fuerza, es en el interior donde se empiezan a ver esos chispazos, esos destellos. Cultracó surgió quizás el agrandamiento que inició toda una etapa de luchas del movimiento obrero y del movimiento desocupado, especialmente contra las políticas del neoliberalismo de Carlos Menem, cuando inició una política muy parecida a la que estamos viendo ahora. Exactamente, es decir, es en el interior. Bueno, con todos estos levantamientos populares, pero impresionantes, lo de Ecuador y lo de Perú es muy, muy fuerte. Lo del Bermejito es como un viento de aire fresco en el sentido de que ese es el camino. El camino es el levantamiento popular, la rebelión y lo institucional a los que nos invitan a algunos a
a decir cortemos con Milei, votemos una oposición que sea de verdad oposición y eso, no nos estarían invitando a una salida de fondo en contra de esto. ¿Por qué? Y con esto quiero cerrar por lo menos esta intervención mía. El ajuste y estos vientos de concentración de la riqueza del capitalismo no tiene un barniz político en particular. Hace muy poco tiempo se movilizaron varias seccionales de SUTEBA, SUTEBA Tigre, SUTEBA Bahía Blanca, SUTEBA Marcos Paz, hacia La Plata. Tenían una audiencia en el Tribunal 5 para defender el derecho de huelga, porque el gobierno nacional y popular de la provincia de Buenos Aires estaba sancionando docentes que adherían a paro en distintos lugares. Por ahí hay compañeros que no saben, pero el estatuto docente garantiza el derecho de huelga a tal punto que esa acción de protesta reconocida legalmente es paga. O sea, si vos parás y implementás tu derecho a huelga, ese día es pago, cosa que no pasa por ahí en la industria, ¿no? Por ahí muchos no saben eso. Y lo que está queriendo hacer, no solo el gobierno de Kicillof, que lo hizo, sino todos los gobiernos, es eliminar el estatuto docente que garantiza ese derecho de huelga, además de una jubilación, entre comillas, de privilegio, ¿no? Se jubilan con el 82% móvil. Exactamente. Y otra cuestión importante a marcar, justamente que ahí se iguala, ¿no? El gobierno de Milei atentando contra el derecho de huelga y la oposición, la supuesta oposición, también atacando el derecho de huelga. Y otra cuestión muy importante a plantear es la resistencia en la clase obrera que se dio y frente a un ataque que el mismo Pablo Roca está haciendo vanguardia en el ataque, por ejemplo, en San Nicolás contra los tercerizados, en Ciat Tenaris Valentina Alsina. En Ciat Tenaris Valentina Alsina dejando a 30 contratados en la calle y suspendiendo a los trabajadores con una paga del 70% del salario, con la extorsión y la amenaza de que si no aceptaban esta suspensión se venía el despido de 70 compañeros más. Pablo Roca, concretamente en Tenaris Valentina Alsina, en Ciat Tenaris Valentina Alsina, es un método que viene repitiendo, creo que yo recuerdo hace como 10 años ya. La extorsión. La extorsión y la suspensión negociada con el sindicato a un 70%. Muchos compañeros lo ven como un beneficio, no vamos a trabajar, cobramos el 70%, pero cada vez que inicia un proceso de suspensión se descarta de los contratados. Empieza por ahí y cabe aclarar, porque estuve en comunicación con los compañeros ahí de Valentina Alsina, que hicieron asamblea y los trabajadores terminan decidiendo, terminan decidiendo, bueno, frente a la amenaza del despido, agarramos. Claro. Pero hay una historia, no sé si todos los años, pero mínimo 10 años, que quizás alternadamente, que viene implementando la suspensión, y no solo ahí, también en otras plantas, la suspensión con el 70% de pago, ¿no? Pero que de alguna manera es implementar las medidas de reforma laboral que están queriendo legalizar. Sí, no los necesito, bueno, la famosa canasta de horas, que lo que busca de fondo es transformar eso en algo cotidiano, ¿no? Y ni siquiera pagar ese 70%, sino decir, no vengas, te necesito tal día. Claro, las épocas de producción, vamos a laburar 13 horas, las épocas de poca producción, vamos a laburar 6. Sí, y te necesito el domingo, venite el domingo. Sí. O sea, transformando de hecho a los compañeros en trabajadores full time, sin que hayan firmado serlo, ¿no? Sin el derecho al descanso, más allá de que por ahí hay días que descansen más o menos, pero vos no puedes organizar tu vida en función de la necesidad del patrón. Atentando contra el tiempo libre del laburante, porque vos no podés organizar tu vida. Nada, para nada, ¿no? Sí, y una cosa que comentás, que decís, la comparación de las acciones de los gobiernos opositores hoy, que se plantean como la alternativa frente
a las políticas de Milei, concretamente hablamos del peronismo en sus diferentes variantes. Vos fijate que la transformación que están queriendo implementar en nuestro país, no solamente con los recortes de derechos, no solamente con los recortes del Estado, sino también fundamentalmente con lo que tiene que ver con la producción. Argentina la quieren transformar en el gran proveedor de materia prima, de energía, minerales y casi secundariamente ahora en comidas, ¿no? Vacas, soja, trigo. Carne para Estados Unidos, que ya lo sí, dijo. pero dijo que va a ser una pequeña parte. No, frente a la queja de los ganaderos estadounidenses dijeron, no, pero vamos a comprar un poquito nada más, ¿no? Eso fue en esta semana, hoy, justamente. Pero la transformación que quieren hacer de la producción, nosotros siempre hemos señalado que una economía extractivista no genera laburo. Y si vos te fijás, ellos quieren priorizar el litio, minerales raros, o sea, tierras raras, entre ellos el uranio, y la dominación de algunas áreas de puertos, de algunas áreas de aguas, de ríos. Toda esa transformación que quieren hacer conlleva una economía ligada solamente al extractivismo, con poco desarrollo del mercado interno, poco o nulo desarrollo del mercado interno, con lo cual tiene que transformar inevitablemente esa relación que se da entre el trabajador y su empleo, su vida laboral, ¿no? y la empresa o los patrones. Por eso viene la necesidad de reformar los derechos laborales, o sea, hacer la reforma laboral, reformar las jubilaciones, las leyes previsionales, reformar la ley impositiva, porque la economía que están diseñando en estos momentos no engloba a los 45 millones, 50 millones de argentinos que estamos habitando acá, sino que es para un pequeño sector, entre comillas, de privilegiados, y para el resto trabajo precarizado. Entonces eso conlleva necesariamente la necesidad de resetear, en los términos de Paolo Roca, o de modificar, de transformar las leyes según esa nueva realidad que quiere imponer. Una Argentina conectada a la industria, a la producción mundial, solamente como proveedora de algunos elementos. Y ese modelo económico que está queriendo desarrollar, que tiene también de algún modo la anuencia de gobernadores de diferentes colores según la cantidad de minerales o de energía o gas o petróleo tengan en su tierra, asegura un alineamiento o una subordinación de las fuerzas políticas en función de los planes que está desarrollando especialmente el imperialismo yanqui o el imperialismo financiero ligado a los yanquis, ¿no? Eso significa que la subordinación que va a haber desde los gobernadores ligado a un interés económico, ¿no? Porque muchas veces se corre el peligro de que solamente se ve el interés económico, hay también una transformación política y que necesariamente va a haber interés económico, de hecho es lo que lo motiva, pero que asegura que los diferentes colores políticos, las oposiciones y los oficialismos acepten las sugerencias del Fondo Monetario Internacional, las sugerencias del Banco Mundial, las sugerencias del Tesoro norteamericano, para colocar, aún desde el lado de la oposición, no tocar el modelo que se está desarrollando. Y en ese sentido, la salida electoral, un apoyo o una enorme derrota o enorme triunfo, si querés, de la oposición, colocando más diputados, no garantiza que este modelo económico que están queriendo implementar fracase o lo tiremos al tacho de la basura. Todo lo contrario. Pondría en cuestión quién es el futuro negociador del modelo, ¿no? Sí. Pero es interesante, es muy interesante esto, porque la famosa guerra comercial, ¿no? Que Trump redobló con China, también es la guerra por los recursos. Y la pelea que hay aquí es quién se queda con el litio. En el norte del país no
no es Estados Unidos hoy el que se está llevando mayor Justamente cantidad de litio, sino de hecho China. no hay ni uno. De Estados Unidos no tiene Hay es muy pero, poquito. pero ligado a otros Sí. capitales, no es un capital norteamericano. Es Japón y China, Sí, sobre Japón y todo. China, sí. China sobre todo, después Japón y último Estados Unidos. Entonces, hay una disputa justamente por los recursos que, digamos, ¿qué está planteado aquí? Bueno, el problema de la sumisión del país a las grandes potencias, la explotación de los recursos naturales, la destrucción de la naturaleza y con lo que conlleva a la salud y al ecosistema, ¿no? Digamos, Y a nosotros mismos, porque la destrucción de la naturaleza en este modelo económico que no es inclusivo, sino todo lo contrario, conlleva la eliminación de un amplio número, si querés, pueblos originarios que molestan, campesinos pobres, campesinos pobres, trabajadores que al no tener trabajo van a estar... el desplazamiento que ya hicieron en Jujuy con la reforma de Morales, porque Morales también, digamos, en su provincia inició este plan. Pero bueno, y a nivel del régimen, una vuelta de rosca más es, fíjense, sale una ley votada por el Congreso, Milei la veta, se tira bajo el veto, Milei dice no me importa, no voy a hacer lo que diga el Congreso. Es decir, tirando del hilo, el régimen se va acomodando de acuerdo a las necesidades de los grandes grupos concentrados. Acá no hay, digamos, el tema de los principios democráticos, qué sé yo. El Congreso es la mayoría, la voluntad de las mayorías. Fíjense, también, y pasa lo mismo entre lo legal, lo ilegal. El narcotráfico no es una desviación criminal del capitalismo, es parte esencial de la política y de la lógica capitalista extractivista que domina, por ejemplo, toda la región. Entonces, lo vemos claramente en cada paso que da el sistema, vemos claramente como que los principios democráticos, la legalidad, el Estado de Derecho, solamente se imponen a los pobres cuando se los acusa de romper la ley, ¿no? Sí. Pero, digamos, los grupos concentrados de poder avanzan en función de la concentración de la riqueza, transgrediendo legalidades hasta el punto, hace décadas, pocas décadas atrás, de generar dictaduras en toda la región y arrasar con toda una generación de luchadores. Sí, no hay que irse tan lejos, ¿no? Porque miércoles hay una implementación de la ley a fuerza de garrote contra hoy mismo. Hoy mismo. Contra viejos jubilados, viejos de edad, pobres con toda pobreza, que están reclamando una jubilación digna, derecho a la medicación. Y si esto llega a estos términos, en donde ser pobre es ser criminal, a tal punto que miércoles garantizan el gas y los garrotes para los jubilados, pero también garantizan el mismo garrote y el mismo gas a una comunidad que quiere reclamar su derecho a la integración. Luego de ese Bermejito, no en Bermejo, pero sí en Salta, también hubo un allanamiento a diferentes familias. Se habían participado en las movilizaciones. Claro, ¿no? Entonces, para el pobre reina la ley del garrote. Para los sectores burgueses, que ahí tenemos el mejor ejemplo, por ahí es Esper, que hoy el ex candidato de La Libertad avanza, borrado totalmente, pero a la vez protegido, porque no paga ni siquiera una hora de cárcel por los crímenes que lleva adelante. Y la que dirige los garrotes, Burlich, ahora se ha demostrado que está también prácticamente en la misma situación que Esper, ¿no? Recibiendo dinero de Bada Vázquez, que tiene que ver con esta empresa láctea, Lácteos Vidal, que está asociada con Fred Machado, que también Lácteos Vidal, que entre comillas la dueña había generado en la época de Macri, muchos por ahí lo recordarán, una ONG en contra del derecho de huelga, en contra de los bloqueos. Exactamente, el movimiento empresarial antibloqueo, ¿no? Con la abogada Rieto, que es socia de Burlich en todo esto.
Y Bullrich, recibiendo guita de Bada Vázquez, de Lácteos Vidal, que se dedican también al negocio de las avionetas, y cuya avioneta encontraron, una avioneta de ellos, fue encontrada con un narco brasileño y esta Miss Mundo boliviana en Entre Ríos, una avioneta que tuvieron que bajar de emergencia, y se le encontraron unos cuantos kilos de cocaína en la avioneta. Sí, pero esos negocios, ¿no? que son casi pan del día para estos sectores, lo mismo que el negocio de la hidrovía, que quiere ahora no solamente Estados Unidos, sino diferentes sectores también lo quieren dominar, o el negocio de la explotación diaria que sufrimos todos los días nosotros, no son quizás tratemos de no distraernos sobre los narcos, que es importante, tratemos de no distraernos sobre, por ahí, e incluso sobre las reformas laborales que quieren implementar, porque es todo un combo. No es solamente la reforma laboral, no es solamente la reforma previsional, no es solamente el negocio del narco, sino es todo ese sistema que está desarrollado para que los socios menores que habitan acá en nuestro país hagan grandes negociados, pero que principalmente para que esos grandes grupos económicos, financieros y el imperialismo yanqui en particular en estos momentos, avance con todo sobre nuestro territorio, sobre nuestra riqueza, sobre nuestros patrimonios, en función de desarrollar o de transformar o de crear una sociedad en donde los trabajadores seamos completamente descartables. Nosotros decimos, si no trabajamos no cobramos, ¿no? Si no tenemos empleo, una persona no puede comer. Bueno, lo que planifican estos sectores es que incluso teniendo empleo no puedas comer. Que ahora quieren sacar la ley de negociación salarial por mérito. Pero lo dicen algo en individual, serio, es decir, algo romper lo serio, colectivo. ¿no? En la fábrica dice, hay un compañero que dice, bueno, ¿a quién se la tengo que para que me den algo? ¿No? Y esto es lo que ellos quieren llevar como forma de negociación, al más servil, al que deja a su familia. Había un sketch, si ustedes recordarán, de El Viejo Olmedo, en donde Rogelio Roldán, ¿no? Que se desvivía por su patrón, y sacaba todo, la estufa, le daba todo para quedar bien. Ese es el modelo de obrero que ellos quieren para esta sociedad. Y quieren destruir lo colectivo, quieren destruir las negociaciones de manera colectiva, quieren llegar al punto de lo individual, tan individual, que quieren transformar al laburante en un trabajador independiente, que se borre la relación de dependencia. Bueno, ya todo lo que venimos hablando sobre el monotributo y todo eso. Y esto parece reiterativo, pero necesito remarcar el punto. No depende de un solo barniz político. Recordemos que, por ejemplo, en sus discursos, Cristina Fernández de Kirchner había planteado la necesidad de una reforma laboral y había legitimado en un sentido la motosierra de Milei, diciendo que los docentes, con sus huelgas y con sus días de licencia que trabajan se tomaban, 4 horas y descansan 3 meses. Lo dijo, a docentes que probablemente terminen votando a Fuerza Patria, muchos de ellos, y le dijo eso, y le dijo que los estatales son vagos, que un trámite tarda 1000 años. Bueno, recordemos eso también, porque las reformas, el veto a la ley de glaciares, el veto a la ley de bosques, la ley antiterrorista, no la sacó la derecha, digo para ser claro. Y por otro lado, es muy simbólico, pero hace poquito, aquí en provincia de Buenos Aires, en La Plata, ¿a quién conmemoraron? ¿A quién conmemoraron? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que a Rucci.
¿quién fue Rucci? Algunos recuerdan un sindicalista, sí, un sindicalista de la UOM. Sí, dirigente metalúrgico, secretario general de la CGT en ese momento, en el 70 y pico. Pero también integrante de la ultraderecha peronista, de la CNU, de la AAA, lo que fue luego la AAA, el que la estaba construyendo, digamos. No llegó a ser de la AAA. No llegó a ser porque falleció antes, producto de una acción, pero era el que la estaba construyendo, ¿no? Luego terminó siendo la AAA, pero... O sea, ¿por qué se vio un sector del sindicalismo en la necesidad de desarrollar movimientos civiles parapoliciales, ¿no? Como se los conocían? ¿Por qué la ultraderecha se vio, entre comillas, en la necesidad de enfrentar a sectores opositores mediante el fuego, mediante las armas, mediante el asesinato, para dirimir cuestiones políticas? Porque había surgido una clase obrera que en cada fábrica, que en muchas regionales, en muchas ciudades, se había organizado, se había elevado su nivel político, peleaba en contra de las patronales por reivindicaciones económicas, pero ligaba esas reivindicaciones económicas a una salida política. Planteaba que no había solución económica sin solución política, algo que Furlan también lo viene planteando desde hace 2 congresos para acá, pero que para ellos la solución política es votar bien, es decir, votar al PJ o votar a cualquiera de sus variantes, ¿no? La solución política que planteaban estos obreros organizados era la construcción de una nueva sociedad, era la construcción de una sociedad integradora, en donde no exista la explotación, en donde no exista el hambre, en donde exista el derecho a la vivienda propia, en donde exista el derecho a la recreación, en donde exista el derecho a la educación, cosas que hoy nos vienen limando, nos vienen quitando, y que entendía que para lograr una sociedad justa, una sociedad libre, tenía que organizarse en contra de las direcciones traidoras, en contra de las burocracias, en contra de las patronales, negreras patronales, y en contra de los gobiernos que favorecían la explotación. Es decir, que tiene un proyecto político liberador. Por eso hubo una necesidad de organizar una AAA, un CNU, porque la clase obrera empezaba a crecer en formación y en conciencia, y estos temían que la clase obrera en su desarrollo barriera todos sus privilegios. De última, el proyecto anticasta más genuino que podemos decir fue aquella que enfrentó en la calle, que enfrentó en las fábricas, que enfrentó diariamente en los medios, en los paredones, a las castas enquistadas en los sindicatos, en la política, en todos lados. Exactamente, por eso se expresó en el Cordobazo, se expresó en el Rosariazo, se expresó en Acíndar, ¿no? en Villa Constitución, todos esos asos que expresaban el clasismo, digamos, ¿no? Una corriente obrera que también avanzó en sus formas de decidir, ¿no? La asamblea, la organización de base. Lo simbólico tiene, yo le doy cierta importancia porque para mí la tiene, ¿no? Lo significante, ¿no? Y estaba pensando, ¿no? Tratando de unir. Hace poco se hizo otro homenaje, se lo hizo Victoria Villarroel a Isabel. Y ahora viene el homenaje que se hace en provincia de Buenos Aires de Kicillof a Rucci. Digamos, no es lo mejor del peronismo lo que están reivindicando, ¿no? Obviamente Victoria Villarroel es parte del partido. Tiene coherencia. Es del partido militar, ¿no? Sí. Pero un peronismo que intenta plantearse como progresista también tiene coherencia. Y defensor de los derechos, tiene por un lado un discurso, pero en el fondo es lo mismo que sucedió también, en el 73, ¿no? Con la vuelta de Perón. Claro, tal cual. No, también tiene coherencia porque uno no puede imaginar qué lado
podrá tener los dirigentes como Kichilov o como cualquiera de ellos si estuviesen en aquella época, ¿no? No puede hacer ese ejercicio. Sí, es contrafáctico. Claro, ¿no? Pero evidentemente por los hechos que diariamente van realizando, uno puede decir que ideológicamente están a favor, de hecho reivindicaron a un José Rucci, es estar a favor de la verticalidad, de gobernar el movimiento obrero, ¿no? Como había dicho Agustín Tosco, que él representaba la horizontalidad, ¿no? Que representaba el clasismo obrero, la democracia obrera, ¿no? Bueno, José Rucci todo lo contrario. Él representaba el verticalismo y el gobierno de los dirigentes sobre el movimiento obrero. Exactamente. Por eso, nada de lo simbólico debe dejarse pasar porque expresa mucho. Y si se quiere, tirando del hilo, tenemos la represión a los trabajadores del frigorífico Penta en plena pandemia, le rompieron la cabeza cuando el que estaba en una situación ilegal era la patronal, despidiendo en pandemia, el dueño del frigorífico Brucese, que era parte del programa Carne para Todos, llevado adelante por el peronismo. O sea, creo que es importante marcar las cosas porque no debemos confundirnos. Cada compañero que haga lo que quiera en relación a votar, que vote o no vote, que haga lo que quiera, absolutamente no es nuestro lugar llamar a votar ni a no votar a nadie, sino que acá lo que nosotros queremos plantear es por dónde los trabajadores podemos lograr desandar un camino en favor de nuestros propios intereses. Si es la calle. Y me atrevería a decir cuál es la única forma de encontrar una salida. Exacto. Es la lucha. Es la lucha. Es la rebelión. Hoy hay que rebelarse en contra de las medidas del gobierno de Milei, hay que rebelarse en contra de las burocracias sindicales, hay que rebelarse en contra de las medidas de los diferentes gobiernos, porque Milei gobierna a nivel nacional, es quizás el que lleva la bandera de este ataque al conjunto de la sociedad, especialmente a la clase obrera, pero hay otros gobiernos que también están actuando en mayor o menor medida y que de alguna manera van permitiendo hacer el trabajo sucio al gobierno de Milei, porque saben o especulan, mejor dicho, que en un próximo periodo podrían ser ellos los que están adelante y desean que limpie, que sanee el Estado, que despida todo lo que tiene que despedir, que haga todos los recortes que tiene que hacer, para que después ellos no se vean la necesidad de hacer ese trabajo sucio que seguramente si van a defender los intereses que hoy mismos intereses que hoy defiende el gobierno de Milei van a tener que llevar adelante. Muy bien, creo que estamos redondeando y llegando. Recordemos nada más sí, como medida final la necesidad de organizarse. Este domingo seguramente vas a ver el video muy posterior a las elecciones, no sabemos cómo va a salir, ¿no? Pero votes a quien votes, no vayas a votar, decidas votar en blanco, no ir a votar, hacer tu medida de rechazo votando a la izquierda, esa facultad la tenemos todos. Pero si no te organizás, si no tomás la decisión, la voluntad de acompañar o sumarte a tu compañero para en la fábrica hacer la lucha diaria, no va a haber ninguna salida. Porque esto no lo va a sacar un partido político, no lo va a sacar un dirigente ni siquiera de la izquierda, sino la organización diaria que crezca en calidad y en cantidad de los trabajadores, de los sectores populares. Los únicos afectados por esta medida y los únicos que en nuestra liberación está asegurada no solamente nuestra propia liberación, sino también la defensa de nuestro medio ambiente, la defensa de nuestra familia, la defensa de nuestra vejez, la defensa de un proyecto político, económico y social que beneficie al conjunto de los trabajadores. Y más ni menos que tomar la vida en nuestras manos, nuestra propia vida en nuestras propias manos, decidir desde abajo para cambiar de raíz esta sociedad de muerte y miseria y construir un nuevo mundo, ¿no? Ese mundo
que aún sigue latiendo en Que, nuestros que es corazones. posible, ¿eh? Porque algunos dicen eso es una fantasía, es una utopía. La verdad que me parece más fantasioso o utópico creer que la patronal, que su propia dinámica lleva a la concentración, que su propio interés lleva a la concentración de ganancia, en algún momento se despierte y diga, bueno, voy a empezar a repartir. El 25% de lo que producimos nosotros, vos, él, yo y todo lo que puedas ver, está concentrado en el 1% de la Argentina. Los sectores más ricos de la Argentina concentran ahí alrededor de 600.000, un poquito más, 600.000 millones de dólares que producimos año a año nosotros. Bueno, 150.000, para hacer números redondos, 150.000 millones de dólares los llevan el 1% de nuestro país, los sectores más ricos. Es así. La única salida, como dijimos, es desde abajo. Bueno, creo que estamos llegando al final del programa. Sí. Agradecemos nuevamente acá al Galpón 3 de González Catán. Hermosa biblioteca, la están dejando cada vez más linda. Y, un galpón que tiene su historia de lucha. Y antes de irte, o antes de darnos una salida, vos estás con un proyecto muy interesante que estás invitando a los compañeros justamente a participar. Hablanos un poquito. Bueno, la idea es un taller de comunicación que tiene que ver con construir el conocimiento de manera colectiva, conocimiento que tiene que ver con transmitir ideas, transmitir la lucha, poder comunicarnos, poder comunicar qué colectivo de trabajadores, cuerpo de delegados, grupo de activistas, colectivos barriales, puedan construir su propia prensa, construir sus propias líneas de prensa para poder visibilizar las problemáticas. Digamos, bueno, es un taller que lo que busca es que tratemos dar algunas herramientas y esas herramientas construirlas juntos en el marco del taller. Bueno, está publicado en las redes sociales. Bueno, el compañera lo vamos a poner que también escuche abajo en el del video. Exacto. En los comentarios también lo vamos a poner. Y el que quiera por inbox o por los comentarios puede decirnos que está interesado y nos comunicamos. Es un taller abierto, gratuito, libre y estamos dispuestos a tanto viajar para hacerlo como hacerlo de manera virtual. Esa es cuestión de poder acordarlo, ¿no? Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo Laburantes. Le mandamos un fuerte abrazo y bueno, nos vemos. Nos vemos en la lucha. Nos vemos en la lucha. Hasta pronto.